¿Alguna vez sentiste que algo en tu casa no estaba bien, aunque todo pareciera en orden? Como si una presencia invisible te observara, como si las paredes susurraran cosas que no puedes explicar. ¿Y si te dijera que existe una planta que ha sido usada durante siglos para proteger hogares de energías oscuras, brujerías y fuerzas negativas? ¿Y que probablemente ya la tienes en tu cocina? El misterio del laurel, conocido como bai en muchas culturas, es mucho más profundo de lo que imaginas. No es solo una hoja aromática usada para dar sabor a los alimentos. Es un símbolo ancestral de poder espiritual, reverenciado por sabios, monjes y guardianes de secretos que trascienden el tiempo. Es una barrera natural contra el mal, un canal abierto hacia la energía pura del universo. Imagina esto, un pequeño trozo de naturaleza colocado en un punto específico de tu casa podría cambiar el curso de tu día, proteger tus sueños, incluso alejar lo que no puedes ver, pero que claramente puedes sentir. Y lo más sorprendente es que este conocimiento no está escondido en libros ocultos o rituales complicados. Está a nuestro alcance, pero ha sido silenciado, minimizado, como si alguien no quisiera que supiéramos su verdadero valor. La historia del bai comienza en los templos budistas, en lo alto de las montañas del Himalaya, donde los monjes no solo meditan, sino que también estudian las vibraciones del entorno. Para ellos todo en el universo vibra: la luz, el sonido, el pensamiento y también las plantas. Descubrieron que el bai no solo tiene propiedades físicas, sino también un aura energética capaz de absorber y transmutar las ondas negativas en paz. Esta planta, usada en rituales silenciosos, era colocada en lugares clave del templo, cerca de la entrada, en rincones oscuros, debajo de los cojines de meditación. No era un adorno, era una protección viva, un guardián invisible. Su poder no está en la hoja en sí, sino en la intención con la que es colocada, en el lugar exacto, en el momento preciso. Pero este conocimiento no se quedó atrapado en las montañas. Se filtró a través de siglos de migraciones, cruzó continentes y culturas. En la Grecia antigua, el laurel era símbolo de victoria. En Roma los emperadores se coronaban con él. Y en las prácticas espirituales de América Latina, aún hoy, muchas abuelas lo queman para limpiar la casa. ¿Casualidad? No lo creo. Lo que sí es un misterio es por qué tan pocas personas saben exactamente dónde colocar el bai para desbloquear todo su poder. Porque no se trata de simplemente dejarlo en cualquier lugar. Existen posiciones específicas, alineadas con las energías del hogar, que activan su potencial como barrera contra el mal. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque no solo es importante saber qué es el bai, sino también cómo, cuándo y, sobre todo, dónde usarlo. Una elección equivocada puede hacer que su energía se debilite. Pero cuando se coloca en el lugar correcto, algo casi mágico ocurre. Pero la verdadera pregunta que nadie hace es: ¿cómo los monjes descubrieron el poder espiritual del bai? No fue por accidente, y tampoco fue por simple intuición. Esta historia comienza hace más de 1000 años, en un momento donde la espiritualidad no era moda, era necesidad. Donde el equilibrio entre el bien y el mal no era simbólico, era real. Y los monjes budistas, en su aislamiento deliberado del mundo moderno, buscaron más que paz interior. Buscaron protección. Los templos budistas en las montañas no eran solo espacios de meditación. Eran también laboratorios espirituales, lugares donde se estudiaban los efectos de cada elemento natural sobre la energía vital del cuerpo humano, sobre el ambiente, sobre el alma, y fue allí donde el laurel, el humilde bai, empezó a revelar sus secretos. No se trataba solo de observarlo crecer.
Los monjes lo estudiaban con una precisión casi científica. Lo colocaban en diferentes habitaciones del templo, lo exponían a diversas fases lunares, lo dejaban cerca de altares, bajo estatuas sagradas, lo quemaban, lo sumergían en agua purificada. Todo para entender una cosa: cómo influía en el flujo energético del espacio. Y lo que encontraron fue asombroso. En los lugares donde el Bai permanecía durante más de 7 días, las meditaciones se volvían más profundas. Los sueños se volvían lúcidos. Las emociones negativas, como la ira, la ansiedad, la duda, se disipaban con una facilidad inusual. Los monjes comenzaron a notar que, en las habitaciones donde se colocaba el Bai, los visitantes experimentaban una sensación de paz tan fuerte que rompía el ruido mental con solo entrar. No estamos hablando de superstición, estamos hablando de percepción energética real. Porque según los principios budistas, todo está interconectado: el pensamiento, la materia, el entorno. Y el Bai, al parecer, tenía la capacidad de actuar como un puente entre esos planos. Era como si filtrara la energía densa, devolviendo claridad, enfoque y, sobre todo, protección. Pero ¿de qué exactamente protegía el Bai? Aquí entra una parte aún más profunda del descubrimiento. En las noches, cuando el templo estaba en silencio, algunos monjes comenzaron a relatar visiones. Figuras oscuras que se disolvían al acercarse al Bai. Sensaciones de presencias que desaparecían cuando la hoja era colocada en ciertos puntos. Algunos lo llamaron ilusiones, otros pruebas. Pero para los más sabios eran advertencias. Fue entonces cuando decidieron no solo estudiar el Bai, sino integrarlo a sus rituales de defensa energética. Porque los monjes no solo meditaban para encontrar paz, también lo hacían para elevar su energía y resistir ataques invisibles, formas de mal que no se ven con los ojos, pero se sienten con el alma. Y el Bai se convirtió en su aliado silencioso. Una barrera natural, un escudo. Colocado junto a los cuencos tibetanos, potenciaba el sonido. Quemado junto al incienso, amplificaba el efecto de limpieza. Colocado en las puertas, en las esquinas, debajo de los tatamis, se volvió una constante en los espacios sagrados. Su uso dejó de ser casual y se volvió estratégico. El Bai ya no era solo una planta, era un símbolo de equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Aún más sorprendente era que los monjes notaban diferencias en la forma del Bai dependiendo del lugar donde lo colocaban. En zonas cargadas de energía negativa, sus hojas se secaban más rápido, se tornaban quebradizas. En lugares armoniosos, se mantenían verdes por más tiempo, incluso con menos luz. Era como si la planta absorbiera lo que estaba mal y lo neutralizara silenciosamente. Y ahí viene una revelación que cambió todo. El Bai parecía tener una inteligencia energética. No respondía igual en todas partes. Detectaba el flujo de la energía y actuaba en consecuencia. Era como si entendiera el entorno. Y eso lo convertía no solo en una herramienta, sino en un protector activo. Por eso, en algunos templos, el Bai era tratado como una ofrenda viva. No se tocaba sin permiso, no se colocaba en cualquier lugar. Antes de posicionarlo, los monjes hacían una breve meditación, conectando con su intención, con el propósito de purificación y defensa. Sabían que no era magia, pero sí energía pura en acción. Incluso hoy, los templos más antiguos mantienen ese ritual. Cuando llega un nuevo monje, antes de cualquier ceremonia, es guiado por los corredores silenciosos hasta el corazón del templo, donde se le enseña el arte de usar el Bai. No como un símbolo decorativo, sino como una llave. Porque ese es el verdadero poder de esta planta: abrir y cerrar portales invisibles que afectan nuestro bienestar sin que lo notemos. Y eso, aunque muchos lo ignoren, también se aplica a tu casa.
Porque los espacios que habitamos no son neutros. Están cargados de historia, emociones, pensamientos que se acumulan y se quedan. El Bai, usado correctamente, puede limpiar esa carga, liberar lo que está estancado y devolver el flujo natural de la energía. Pero, claro, aquí surge otra gran incógnita. Si el Bai es tan poderoso, ¿por qué no vemos su uso masivo en nuestras casas? ¿Qué se perdió en el camino? ¿Por qué dejamos de usar algo que nuestros antepasados sabían que funcionaba? Quizás porque perdimos la conexión. Quizás porque preferimos soluciones rápidas. O quizás porque hay un conocimiento que nunca debió ser revelado del todo. Ahora que ya sabes que el Bai no es solo una planta, sino un canal entre dimensiones energéticas, una protección activa y silenciosa, surge una de las preguntas más importantes que pocos se atreven a formular. ¿Por qué el lugar donde colocas el Bai cambia completamente su efecto? Esta es una clave que separa a los que simplemente usan objetos espirituales como decoración, de aquellos que realmente activan su poder oculto. Todo espacio que habitamos está cargado. Las paredes absorben emociones, los techos retienen pensamientos, los pisos guardan memorias, y dentro de ese ecosistema energético, cada objeto que entra, especialmente aquellos con propiedades espirituales, responde de forma distinta según su ubicación. No es superstición, es resonancia. Y el Bai, con su sensibilidad ancestral, actúa como una especie de espejo. Refleja lo que está presente y también lo que se esconde. Los monjes budistas descubrieron esto cuando comenzaron a mover el Bai por diferentes sectores del templo. No colocaban la hoja en cualquier parte al azar. Observaban, esperaban, sentían, y ahí en ese estado de conexión profunda empezaron a notar patrones. En la entrada principal, el Bai actuaba como un escudo, una especie de filtro que impedía el paso de energías densas traídas desde el exterior. En las esquinas de los salones de meditación, funcionaba como un estabilizador, eliminando el ruido emocional y permitiendo una mayor profundidad en la concentración. Pero cuando era puesto cerca de zonas oscuras, con energía estancada, su hoja cambiaba, se tornaba opaca, se marchitaba rápido, como si hubiera absorbido demasiado. ¿Puedes ver lo que eso significa? El Bai no es pasivo. Reacciona. Y lo más importante, transforma. Pero solo si está en el lugar correcto. Porque cuando es colocado en una zona neutral, su efecto es mínimo. Pero si lo ubicas en un punto estratégico, una esquina olvidada, una habitación con historia densa, el marco de una puerta donde pasan discusiones o pensamientos pesados, entonces su vibración se intensifica. Y aquí entra un detalle crucial que nadie te dice. Hay lugares específicos dentro de cada casa que son verdaderos vórtices de energía. Sitios por donde entra y sale la vibración del hogar. Son como los puntos de acupuntura del cuerpo humano. Si colocas una aguja en el lugar correcto, desbloqueas el flujo. Si lo haces mal, no pasa nada. O peor, puedes intensificar el malestar. Lo mismo ocurre con el Bai. Uno de los puntos más poderosos es la entrada principal. Es allí donde convergen las energías del mundo exterior y el santuario interior. Todo lo que traes del trabajo, de la calle, de personas con las que tuviste contacto, entra por esa puerta. Colocar el Bai justo al lado, escondido detrás de un cuadro, encima de una repisa, pegado en el marco de la puerta, puede actuar como una muralla invisible. Pero atención, debe ser reemplazado cada 7 días, porque una vez cargado, su efecto comienza a disminuir. Se convierte en una esponja saturada, y si no se renueva, puede empezar a devolver lo que absorbió. Otro punto crítico es el dormitorio. Ahí es donde pasamos horas en estado de vulnerabilidad energética. Dormidos, abiertos, receptivos.
Muchos reportan insomnio, pesadillas, cansancio inexplicable y no saben que el problema está en lo que la habitación ha acumulado. Colocar el bay debajo de la almohada o entre el colchón y la base de la cama puede ser una barrera sutil pero poderosa. Y si lo haces con una intención clara, pedir protección, armonía, liberación de miedos, el efecto se multiplica. Pero también hay lugares donde no deberías colocar el bay, y este es un error muy común. Por ejemplo, cerca de electrodomésticos grandes, como microondas, televisores o routers de Internet. Esas ondas artificiales interfieren con la frecuencia natural del bay, lo distorsionan. Tampoco debe estar en espacios muy sucios, con acumulación de objetos sin uso, porque la energía estancada ahoga su vibración. En esos casos, primero limpia el espacio, luego activa el bay. Lo fascinante es que muchas personas que comenzaron a seguir estos principios reportaron cambios inmediatos. Sensaciones de ligereza, reducción del estrés, discusiones que antes eran frecuentes simplemente dejaron de ocurrir. No es magia hollywoodense, es sabiduría energética aplicada con intención. El bay no hace milagros por sí solo, pero cuando se convierte en un aliado consciente, cuando lo tratas como lo que realmente es, una herramienta sagrada, los resultados son tan tangibles que parece milagro. Pero primero, suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. Y si quieres atraer prosperidad a tu vida en 2025, comenta abajo: estoy listo para recibir. De esta manera, crearemos un vínculo energético para atraer a los mejores. Vamos al vídeo. Y aquí hay un detalle aún más oculto, casi olvidado incluso por quienes practican rituales con plantas. La orientación cardinal también importa. Colocar el bay en el sector norte de la casa activa su capacidad de protección. En el este, potencia la creatividad y la claridad mental. En el sur, puede ser usado para cortar vínculos tóxicos y liberar culpas del pasado. En el oeste, ayuda en la introspección y el descanso profundo. Es como si cada punto del hogar activara un modo diferente del bay. Y no termina ahí. Algunos maestros espirituales afirman que si el bay es acompañado por una vela blanca durante 3 noches consecutivas, su energía se programa de manera más precisa. Otros sugieren escribir una palabra en la hoja antes de colocarla, como paz, protección, limpieza, y eso actúa como un sello energético. Estas técnicas, aunque simples, tienen un impacto profundo, si se hacen desde el respeto y la conexión con lo invisible. Ahora bien, si estás pensando en probar esto, no lo hagas con prisa. Observa tu casa. Recorre cada espacio con los ojos cerrados. Siente. Pregúntate: ¿dónde se estanca la energía? ¿Qué rincón se siente más pesado? ¿Dónde te peleas más? ¿Dónde lloras más? ¿Dónde no puedes concentrarte? Ese es el lugar donde el bay está esperando ser activado. Porque al final, no se trata de decorar con hojas. Se trata de reconocer que tu hogar es un organismo vivo. Y como todo organismo, necesita equilibrio. El bay, cuando se usa con sabiduría, puede ser ese elemento que restablece lo que ha sido perturbado. Pero solo si tú decides ver más allá de lo visible. Solo si estás dispuesto a escuchar lo que las paredes han estado gritando en silencio. Y en la próxima parte, vas a descubrir algo que pocos se atreven a experimentar. Cómo el bay interactúa con las energías ocultas que habitan en el ambiente. Y qué hacer cuando esa interacción se vuelve demasiado intensa. Y ahora que sabes que el bay puede actuar como un puente entre energías, una barrera contra lo negativo y un amplificador de la paz, es momento de abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada: el conflicto invisible. Aquel que ocurre justo donde nadie puede verlo, pero todos lo sienten. Porque lo creas o no, las casas no solo guardan recuerdos,
también pueden ser campos de batalla silenciosos, donde se libran guerras energéticas entre luz y oscuridad. ¿Te ha pasado que sientes cansancio sin razón dentro de tu propio hogar? ¿Has notado cómo ciertos objetos se rompen con frecuencia en el mismo lugar? Plantas que no sobreviven, sueños que se repiten, discusiones que surgen de la nada. No siempre es estrés, no siempre es casualidad. A veces es mucho más profundo. A veces, lo que habita en el ambiente no es tuyo, sino que fue traído o enviado. Porque sí, las maldiciones existen, y no necesariamente en el formato hollywoodense de muñecos con alfileres o hechizos recitados a medianoche. Muchas veces, una maldición es una intención maliciosa sostenida en el tiempo. Un pensamiento repetido con ira, con envidia, con rencor. Y cuando ese pensamiento se proyecta hacia un lugar, una casa, una familia, una persona, puede dejar una huella tan poderosa que altera la vibración de todo lo que toca. Los antiguos sabios lo sabían. Por eso insistían tanto en proteger el umbral de la casa, en purificar cada habitación, en no dejar objetos heredados sin limpieza previa. Porque cuando una maldición se instala en el hogar, no se presenta como un monstruo. Se disfraza de rutina, de frustración diaria, de pequeñas tragedias repetidas. Y lo más inquietante es que muchas veces estas energías no llegan solas. Son traídas por personas, consciente o inconscientemente, que cargan consigo entidades, pensamientos densos o incluso residuos de prácticas oscuras. Basta un abrazo, una conversación, una visita breve, y algo queda suspendido en el aire. Algo que no se ve, pero pesa. Que no se oye, pero retumba. Aquí es donde entran los signos silenciosos de la magia negra. Sí, esa que muchos niegan o ridiculizan, pero que quienes la han vivido no se atreven a ignorar. Cambios bruscos en el estado de ánimo de los miembros de la familia. Animales que se comportan de manera extraña. Una sensación de opresión en el pecho al entrar a ciertos cuartos. Sueños con sombras. Objetos que desaparecen y aparecen en lugares imposibles. No estamos hablando de superstición. Estamos hablando de energía desequilibrada que ha sido manipulada con intención. Una energía que se instala como un virus, que se adhiere a los rincones más vulnerables de la casa, especialmente aquellos donde hubo tristeza, discusiones, pérdida o abandono. Porque donde hay grietas emocionales, entra lo invisible. Y allí empieza el conflicto. Este tipo de magia, aunque no se vea, afecta todo, desde la economía hasta la salud, desde la convivencia hasta el descanso. Hay hogares donde la oscuridad se siente al cruzar la puerta, donde las palabras se vuelven cuchillos, donde la luz no basta. Y en esos lugares, el Bai puede ser un aliado, pero también una alarma. Porque el Bai, cuando es expuesto a energías de maldición o magia negra, reacciona de forma muy particular. Su color cambia más rápido. Su olor se vuelve más fuerte, más amargo. En algunos casos, se quema solo, como si se desintegrara lentamente. Es una señal de que está absorbiendo algo. Algo que no debería estar ahí. Y cuando eso sucede, no basta con reemplazar la hoja. Hay que actuar conscientemente para limpiar el espacio. Los monjes lo sabían. Por eso, cuando detectaban signos de energía maliciosa, realizaban rituales específicos con Bai combinado con sal negra, cuarzo y campanas tibetanas. No era un teatro espiritual. Era una acción precisa para liberar la vibración atrapada. El Bai era puesto en las esquinas, mientras se recitaban mantras de liberación, y luego era quemado con una intención clara: romper el lazo, sellar el portal, restaurar la armonía. Estos rituales, aunque simples en apariencia, tienen un poder tremendo, porque lo importante no es solo el acto, sino la conciencia con la que se hace. Porque el hogar, para ser un refugio verdadero,
necesita ser defendido como tal. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con presencia, de observar, de escuchar lo que no se dice, de sentir cuando algo está fuera de lugar. Y a veces, lo que está fuera de lugar es la energía misma. Porque las maldiciones, en su mayoría, no llegan con tambores ni velas negras. Llegan en silencio. Se cuelan entre palabras hirientes, entre pensamientos que se repiten, entre visitas que dejan un eco extraño al partir. Y cuando eso pasa, no basta con abrir las ventanas. Hay que abrir los ojos. Hay que reconocer que el conflicto invisible es tan real como el visible. Que así como limpiamos el polvo de los muebles, debemos limpiar la energía del espacio. Que así como lavamos los platos cada día, debemos purificar los rincones donde se estanca la emoción, donde se esconde la tristeza, donde se repite la historia. Y aquí el Bai vuelve a ser clave, porque no solo absorbe, también revela. Hay quienes al colocarlo en ciertas zonas de la casa han sentido escalofríos, han escuchado ruidos inexplicables, han tenido sueños intensos justo esa noche. Eso no es casualidad. Es la energía reaccionando a un proceso de liberación. Por eso, si decides usar el Bai para enfrentar maldiciones o energías oscuras, hazlo con respeto. Colócalo con intención. Observa su comportamiento. Escucha tu cuerpo. Porque muchas veces, el cuerpo sabe lo que el alma aún no se atreve a decir. Aquí hay algo que debe ser liberado. Y ahora que comprendemos que las maldiciones, la magia dirigida y las energías densas pueden instalarse silenciosamente dentro del hogar, es imprescindible entrar en un terreno donde pocas personas han tenido el valor de profundizar verdaderamente. La purificación espiritual del espacio, según la sabiduría budista. Porque limpiar la casa no es solo barrer el polvo, es confrontar lo invisible, es liberar lo que no se ve, pero que condiciona cada aspecto de tu vida, tu descanso, tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones. En los templos budistas más antiguos, situados en las montañas de Nepal, Bután y el norte de la India, los monjes no esperaban que la negatividad se apoderara de su espacio para reaccionar. Ellos mantenían una rutina sagrada, purificar el ambiente todos los días, como parte de su disciplina espiritual. Pero no lo hacían de cualquier manera. Había rituales, gestos, materiales y secuencias que activaban fuerzas sutiles para restaurar la armonía. Y uno de los elementos clave era el Bai. Para los monjes, la casa, al igual que el cuerpo, tenía meridianos, canales de energía, puntos donde se acumulaban residuos emocionales o vibraciones externas. Cada rincón podía convertirse en un depósito de angustia o en una fuente de paz. Todo dependía de cómo se trataba ese espacio. Por eso, el ritual de purificación no era un acto casual, era una ceremonia consciente, donde se unían el cuerpo, la mente y el entorno. El proceso comenzaba al amanecer. La energía del sol naciente, según el budismo, está cargada de renovación, de claridad. Es el momento perfecto para reequilibrar. Los monjes iniciaban el ritual encendiendo una vela blanca, símbolo de intención pura, y la colocaban en el centro del espacio. Luego, caminaban lentamente por la casa con un pequeño cuenco tibetano. El sonido profundo y vibrante del cuenco no era solo musical, era un vibrador energético. Su frecuencia penetraba en las paredes, en los objetos, en las memorias invisibles del hogar. El sonido tenía el poder de deshacer nudos, de movilizar lo estancado. Después del sonido venía el humo, pero no cualquier humo. Usaban una mezcla específica de hierbas, sándalo, incienso puro y, por supuesto, hojas secas de bai. Las encendían con respeto, dejaban que el humo ascendiera lentamente y lo llevaban a cada rincón de la casa. Cada espacio tenía su propio lenguaje,
Algunos liberaban el humo con facilidad. Otros lo retenían, lo hacían espeso, como si algo se resistiera a irse. Y allí, los monjes se detenían más tiempo, repitiendo mantras, moviendo el aire con sus manos, dirigiendo su intención como una flecha invisible. Una frase sagrada solía acompañar este proceso: Om Mani Padme Hum. No es solo un mantra de compasión, es un código vibratorio que, según la tradición, disuelve la oscuridad interior y exterior, liberando tanto al espacio como al habitante. Al repetirlo, no solo se limpia el lugar, también se eleva la energía del que lo recita. Es una purificación compartida. Pero el paso más importante llegaba después: la colocación del Bai. Ya no como elemento de detección, sino como sello protector. Los monjes, tras haber purificado cada rincón, elegían cuidadosamente los puntos clave: detrás de la puerta principal, en la cabecera de la cama, junto a las ventanas más expuestas, y especialmente en las esquinas, lugares donde la energía suele estancarse. El Bai se colocaba siempre con una intención específica escrita en papel y doblada junto a la hoja: protección, armonía, liberación, claridad. Esta acción convertía al Bai en un guardián silencioso, un símbolo físico de una elección interna, la de vivir en un espacio limpio, protegido, elevado. Y no era necesario repetir el ritual a diario. Una vez por semana, con plena conciencia, bastaba para mantener el hogar vibrando alto. Pero los monjes también sabían que la purificación externa no tenía efecto duradero si el interior del habitante estaba en caos. Por eso, el ritual siempre iba acompañado de una meditación profunda, una revisión interna. ¿Qué pensamientos estoy alimentando? ¿Qué emociones estoy dejando que se acumulen? Porque una casa puede estar impecable por fuera y completamente contaminada por dentro, si quien la habita no limpia su propio campo energético. La sabiduría budista enseña que no hay separación real entre el espacio y el ser. Lo que ocurre en tu mente se imprime en tu casa. Lo que ocurre en tu casa entra en tu cuerpo. Por eso, el proceso de purificación es completo. Involucra el entorno, el cuerpo, la palabra y el espíritu. Es una danza energética entre lo visible y lo invisible. Y aquí entra un concepto que muchos desconocen: el ciclo de limpieza lunar. Según los monjes, el momento más poderoso para una purificación profunda es durante la luna menguante, especialmente en su último día. Es el momento de soltar, de dejar ir. Las energías están listas para ser liberadas y el hogar responde con más sensibilidad. Colocar el Bai durante ese ciclo, acompañado de meditación y fuego sagrado, es como resetear la vibración completa del espacio. Algunos guardianes espirituales modernos han adaptado este ritual a la vida urbana. Usan difusores con esencias de Bai, colocan grabaciones de cuencos tibetanos, escriben afirmaciones en las paredes invisibles del alma. Y aunque los métodos varíen, la esencia es la misma: devolver al hogar su dignidad sagrada. Porque una casa purificada no es solo más liviana, es más viva. Y quizás lo más poderoso de esta práctica no es lo que cambia afuera, sino lo que despierta adentro. Porque cuando el entorno se purifica, la mente respira. Y cuando la mente respira, el corazón se abre. Y cuando el corazón se abre, cosas que antes parecían imposibles comienzan a suceder. Pero hay algo más, algo que los monjes antiguos reservaban solo para los discípulos avanzados. Un ritual silencioso, oculto, transmitido en voz baja, que utiliza el Bai no solo para purificar, sino para activar portales de protección superior. Pero si pensabas que todo lo que te conté hasta ahora era sorprendente, espera, porque lo que viene a continuación ha sido guardado en secreto durante generaciones
transmitido solo entre los más sabios, entre los que sabían que algunas herramientas no debían estar al alcance de todos, y no porque fueran peligrosas, sino porque exigían respeto, compromiso, intención verdadera. Se trata de un ritual antiguo, silencioso, poderoso y al mismo tiempo extremadamente simple, que ha sido resguardado como un tesoro entre los ancianos de las tradiciones budistas, taoístas y también entre ciertos linajes espirituales del Himalaya. Un ritual donde el protagonista no es un objeto dorado ni una ceremonia compleja. Es el Bai. Sí, esa hoja que probablemente tienes en casa sin conocer todo su poder. Este ritual no aparece en libros, no está en internet ni en las redes. Fue preservado en la memoria viva de los guardianes espirituales. Y aunque es sencillo en su ejecución, su efecto puede alterar por completo la energía de un espacio, romper lazos invisibles y proteger tu hogar contra influencias oscuras que operan desde planos invisibles. Se realiza al anochecer, justo cuando el sol termina de ocultarse, cuando la luz y la sombra están en equilibrio. Los ancianos sabían que ese era el momento exacto donde los portales entre los mundos se abrían levemente, y que cualquier intención emitida en ese instante se grababa con mayor fuerza en la materia sutil. Lo primero que se necesita es una hoja de bai seca, lo más entera posible, sin roturas. No debe ser manipulada sin conciencia. Antes de tocarla debes lavarte las manos con agua tibia y sal marina. Este gesto, más que una limpieza física, es una declaración energética. Estás dejando atrás cualquier carga emocional, mental o espiritual que no deseas introducir en el ritual. Luego, debes buscar el centro energético de tu hogar. No se trata del centro arquitectónico, sino de aquel lugar donde sientas que la energía converge. Puede ser la sala, un rincón de meditación o incluso un pasillo por donde todos pasan constantemente. Ese lugar será el altar temporal. Allí, en el suelo, debes colocar una tela blanca, una vela encendida y un pequeño cuenco con agua pura. Nada más. El siguiente paso es el más delicado. Con la hoja de bai en la mano izquierda, la mano del corazón, de la intuición, de la recepción, debes escribir con lápiz, muy suavemente, una sola palabra sobre ella. No frases, no oraciones largas, una palabra. Esa palabra será tu intención más profunda. Protección, sanación, libertad, luz, equilibrio. Lo que tu hogar necesita, lo que tú necesitas. Luego debes llevar la hoja al fuego de la vela, pero no para quemarla por completo, solo para tocarla con la llama, activarla, que el fuego la despierte, que la hoja sienta que ha sido invocada. Ese breve contacto la transforma, la vuelve un puente, un canal, una portadora de energía programada. Y ahora viene el corazón del ritual. Colocar el bai debajo del cuenco con agua. La hoja no debe sumergirse, solo debe estar tocando la base del recipiente. El agua, al estar encima, absorberá la frecuencia escrita en la hoja y esa frecuencia se expandirá en el espacio. No hace falta decir nada, pero si lo deseas, puedes repetir un mantra o una afirmación mientras observas la vela. Aquí y ahora, libero toda oscuridad. Aquí y ahora, elijo la luz. El cuenco debe permanecer ahí por 7 días, ni más ni menos. Durante ese tiempo no debe ser movido, ni tocado. Solo debes observarlo cada día al despertar. No para ver si cambió, sino para reconectar con tu intención, con tu palabra. Es un compromiso energético entre tú, el bai y tu espacio. Los ancianos afirmaban que durante esos 7 días ocurrirían señales, no siempre espectaculares, pero sí evidentes para quien sabe mirar. Sueños lúcidos, cambios en el humor del ambiente, animales más tranquilos, niños durmiendo mejor, sensación de ligereza en el pecho.
Esas eran las pistas de que el ritual estaba funcionando, de que la energía estaba siendo reconfigurada. Pero también advertían que en algunos casos la energía antigua podría resistirse. Podrías sentirte cansado, tener pesadillas, objetos podrían caerse. Y si eso ocurre, no debes temer. Es solo la señal de que el valle está haciendo su trabajo, de que algo se está rompiendo, liberando, transformando. Al séptimo día, al caer el sol, debes recoger el cuenco, desechar el agua en una planta fuera de la casa, nunca en el interior, y quemar la hoja de bai por completo. Mientras lo haces, debes observar cómo el fuego consume la palabra escrita. Esa palabra ya ha sido liberada al campo energético. Ya no te pertenece, ya está en movimiento. El ritual termina en silencio. No se aplaude, no se agradece en voz alta, se honra con el corazón. Se respira profundamente y se deja que la nueva vibración ocupe el lugar de la anterior. Y a partir de ese momento, tu hogar ya no será el mismo. Habrá una presencia nueva, sutil, pero poderosa, como si algo invisible estuviera protegiendo cada rincón. Este ritual, aunque simple, fue protegido con tanto celo porque no depende de grandes ceremonias. Depende de ti, de tu conexión, de tu intención, de tu decisión de no vivir más en un espacio cargado, sino de transformarlo en un verdadero templo de luz. Y después de comprender la profundidad de este ritual ancestral, tal vez te preguntes si realmente funciona. Si es posible que una simple hoja de laurel, el bai, tenga la capacidad de vencer aquello que muchos han temido durante generaciones. La oscuridad invisible que se infiltra en nuestros hogares, en nuestras emociones, en nuestras relaciones. La respuesta, querido oyente, no solo está en las palabras, está en los testimonios. Porque existen personas comunes, como tú, como yo, que vivieron experiencias inexplicables, situaciones de angustia, bloqueos persistentes, incluso fenómenos extraños que desafían toda lógica, hasta que descubrieron, casi por casualidad o como un último recurso desesperado, el poder escondido del bai. Y lo que sucedió después cambió para siempre la forma en que habitan sus hogares y sus vidas. El primer relato es de Marta, una mujer de 42 años que vivía con su esposo y sus 2 hijos en una casa antigua heredada de sus abuelos. Durante años, esa casa fue motivo de orgullo familiar. Pero poco a poco, algo cambió. Las noches comenzaron a volverse más pesadas. Sus hijos tenían pesadillas constantes. Los focos se apagaban solos. Se escuchaban pasos en el pasillo aunque nadie caminaba. La sensación de ser observada se volvió constante, hasta que ya no podía dormir con la puerta abierta. Desesperada, buscó ayuda en todas partes. Médicos, psicólogos, incluso sacerdotes. Pero nada funcionaba. Hasta que una vecina anciana le habló del bai. Le enseñó el ritual más básico. Escribir en la hoja la palabra protección, colocarla debajo de la cama de los niños y cambiarla cada semana. Marta lo hizo sin demasiada esperanza, pero esa misma noche, sus hijos durmieron profundamente, por primera vez en meses. A la tercera semana, la atmósfera de la casa había cambiado completamente. Ya no había ruidos, ni sombras, ni esa presión constante en el pecho. Y no fue solo eso. Marta comenzó a sentirse más segura, más centrada, más tranquila, como si la casa misma hubiera soltado un peso invisible. Ella continuó con el ritual por meses y asegura que el bai salvó a su familia de una oscuridad que no sabía cómo enfrentar. Hoy, ella enseña el ritual a otras madres en situaciones similares, convencida de que la protección está al alcance de todos, si se hace con fe y conocimiento. Otro testimonio potente es el de Gabriel, un joven terapeuta holístico que atendía personas en su propio apartamento. Durante un tiempo notó que después de ciertas sesiones,
La energía del lugar se volvía densa, pesada, como si los problemas de los pacientes se quedaran flotando en el aire. Empezó a tener insomnio, dolores inexplicables y una profunda falta de motivación. Su trabajo, que antes amaba, comenzó a volverse una carga emocional insoportable. Fue entonces cuando recordó algo que había escuchado de un maestro budista en un retiro. El Bai es como un monje silencioso. Si lo colocas con respeto, él guardará tu templo. Gabriel decidió probar. Hizo una limpieza profunda. Colocó hojas de Bai en cada esquina de su sala de terapias y programó cada una con una intención distinta. Equilibrio, sanación, neutralidad. Al cabo de una semana, no solo dormía mejor, sino que sus pacientes comenzaban a comentar lo diferente que se sentía el ambiente. Es como entrar en otro mundo, le decían, pero hay relatos aún más intensos, como el de Elena, una mujer que asegura haber sido víctima de un trabajo espiritual de envidia. Todo en su vida empezó a desmoronarse sin explicación. Su pareja la dejó de un día para otro, perdió su empleo sin motivo, su salud se deterioró en cuestión de semanas. Lo intentó todo y nada cambiaba, hasta que un sanador espiritual le explicó que el problema estaba en su casa, no en ella. Le enseñó a preparar un pequeño altar con Bai, sal gruesa y una vela negra que debía arder durante 7 noches seguidas. Durante ese proceso, Elena afirma haber sentido náuseas, haber tenido sueños intensos con símbolos extraños e incluso haber escuchado voces, pero resistió. Y al 7º día, quemó la hoja de Bai como parte del ritual y algo se rompió. No en el sentido físico, sino en su percepción. Se sintió liviana, lúcida, y desde ese momento, su vida comenzó a reconstruirse paso a paso. Hoy dice que fue como sacarse un abrigo mojado que llevaba encima sin saberlo. Historias como estas abundan, aunque pocas se cuentan en público. Por vergüenza, por miedo al juicio, o simplemente porque lo invisible no siempre encuentra palabras. Pero cada una de estas personas descubrió en el Bai no un amuleto, sino una herramienta sagrada que les permitió reconectar con su poder personal y recuperar su espacio sagrado. Y quizás el detalle más revelador de estos relatos no está en lo que el Bai hizo, sino en cómo lo hizo. Siempre en silencio, siempre desde la simplicidad, siempre respetando el libre albedrío de quien lo usa. No es una planta mágica, no hace milagros, pero tiene una memoria energética milenaria que se activa con la intención correcta. Quien ha vivido el peso de una casa cargada sabe que no hay peor prisión que aquella construida con energía estancada. Y quien ha sentido la liberación después de un ritual bien hecho, nunca más vuelve a habitar un espacio sin ritualizarlo primero. Porque algo cambia para siempre. Se despierta una consciencia nueva, una sensación de que el hogar, al fin, te pertenece. No solo físicamente, sino espiritualmente. Después de conocer testimonios reales de transformación, protección y liberación espiritual con el uso del Bai, es inevitable pensar que su simple presencia es siempre beneficiosa. Pero aquí es donde muchos cometen un error silencioso, pero devastador. Porque no se trata solo de tener el Bai en casa. Se trata de colocarlo en el lugar correcto. Y quizás más importante aún, evitar los lugares donde su energía puede invertirse, debilitarse o, en casos extremos, volverse en tu contra. Sí, así como el Bai puede actuar como un escudo protector, también puede absorber tanta negatividad sin canalizarla correctamente que termine devolviéndola al ambiente. La energía no desaparece, se transforma. Y cuando no se le da una vía adecuada de escape o transmutación, comienza a circular dentro del espacio como una espiral estancada.
Uno de los errores más comunes es colocar el byte directamente sobre dispositivos electrónicos, especialmente aquellos que emiten ondas constantes. Routers de Wi-Fi, televisores, microondas, computadoras, incluso cargadores enchufados durante todo el día. El motivo es sencillo pero poderoso. Estos aparatos generan un campo electromagnético artificial que interfiere con la frecuencia natural del BEI. Lo distorsionan, lo saturan. Y al hacerlo, el BEI deja de vibrar como protector y comienza a cargarse con residuo electrónico, lo cual puede traer efectos adversos como insomnio, ansiedad, irritabilidad y falta de concentración. Otro sitio problemático es el baño. Este espacio, por su conexión directa con el desecho físico y energético, funciona como un centro de descarga, no de protección. El BEI colocado en baños pierde rápidamente su capacidad de conservar intención. Se humedece, se debilita y puede comenzar a atraer impurezas sutiles en lugar de disiparlas. Los antiguos sabios lo sabían. Ningún objeto de poder debía mantenerse cerca de desagües o inodoros, porque la energía que fluye hacia abajo, energía descendente, densa, se adhiere a lo que encuentra a su paso. Pero quizás uno de los errores más peligrosos es colocar el BEI en espacios donde se ocultan emociones no resueltas, como habitaciones cerradas con recuerdos dolorosos, cajas con objetos de relaciones pasadas o rincones olvidados de la casa que nadie toca desde hace años. El BEI, al ser un amplificador energético, no solo absorbe lo que está en el ambiente presente, también despierta lo que está dormido. Colocarlo ahí sin una limpieza previa, sin intención clara, puede abrir portales que estaban sellados, y el resultado puede ser abrumador. Recuerdos que regresan sin control, sensaciones de pesadez y, en algunos casos, manifestaciones físicas inexplicables. Y hay más. Muchos colocan el BEI cerca de zapateros, cubos de basura o debajo de muebles metálicos, pensando que están ocultándolo de la vista. Pero esta es otra trampa. El BEI necesita respirar, necesita circular con el aire, con la luz. Al encerrarlo en espacios cargados o sin ventilación, se convierte en un receptor pasivo que no puede liberar lo que absorbe. Imagina una esponja en un rincón oscuro, llena de agua sucia, sin posibilidad de secarse. Así es un BEI mal ubicado. También es fundamental no colocarlo directamente sobre el suelo, a menos que sea parte de un ritual consciente y temporal. El suelo es donde la energía más densa se acumula. Emociones reprimidas, discusiones no expresadas, miedos que se arrastran en silencio. Poner el BEI allí sin protección previa, como una tela blanca o una bandeja sagrada, lo expone a una carga que puede sobrepasar su capacidad de transmutación. Algunos creen que cuantos más BEI se coloquen, mejor será el efecto. Pero eso no es así. El exceso también es desequilibrio. La sabiduría budista enseña que el poder no está en la cantidad, sino en la calidad de la intención y en la armonía del espacio. Colocar hojas de BEI sin conciencia, en cada esquina, en cada objeto, puede saturar el campo energético del hogar y crear un ruido vibracional que afecta la serenidad general. Y aquí entra un punto crucial que pocos mencionan: la dirección cardinal. En muchas tradiciones orientales, el este representa el nacimiento, el oeste la introspección, el norte la protección y el sur la liberación. Colocar el BEI en una dirección opuesta a su propósito puede debilitar su efecto. Por ejemplo, si buscas cortar lazos con el pasado y colocas el BEI en el norte, que es de protección, podrías estar creando un anclaje en lugar de una liberación. El resultado sería confusión, repetición de patrones e incluso sueños intrusivos. Además, hay un error más sutil, pero muy común: colocar el BEI con miedo. Muchas personas, al escuchar sobre energías oscuras,
maldiciones o vibraciones densas, utilizan el Bai como un talismán de desesperación. Lo colocan con ansiedad, esperando que algo actúe por ellos. Pero lo que no entienden es que el Bai no responde al miedo. Responde a la presencia, a la decisión, a la calma del que sabe que el verdadero poder está dentro. Por eso, el acto de colocar el Bai debe hacerse desde un estado de claridad, de intención pura. No como defensa reactiva, sino como declaración consciente de armonía. Porque el Bai, como toda herramienta espiritual, no sustituye el trabajo interno, solo lo complementa. Y si lo ubicamos en lugares erróneos o bajo estados emocionales caóticos, podríamos estar dándole una carga que no le corresponde, y el espacio lo sentirá. No se trata de superstición, se trata de resonancia, de saber que cada objeto, cada lugar, cada gesto, tiene una vibración que se amplifica o se distorsiona según el contexto, y que un error aparentemente pequeño, como dejar una hoja sagrada al lado del televisor encendido toda la noche, puede convertirse en la causa de un desequilibrio que crece con el tiempo. Así que la próxima vez que sostengas una hoja de Bai en tus manos, recuerda, no es solo una planta, es un portal. Y ese portal necesita estar alineado con el propósito, con el lugar y con la energía correcta para hacer lo que mejor sabe hacer: proteger, transformar y liberar. Y si hasta ahora te has preguntado cómo se siente realmente cuando todo está en armonía, cuando el Bai está donde debe estar, cuando la energía fluye sin obstáculos, y ahora que has caminado conmigo por este sendero de sabiduría ancestral, de vibración silenciosa, de encuentros invisibles entre la materia y lo sagrado, llega uno de los momentos más esperados y a la vez menos comprendidos por quienes comienzan a integrar el Bai en su vida cotidiana. ¿Qué ocurre realmente después de 7 días con el Bai? ¿Qué cambia en el ambiente? ¿Qué se libera en el cuerpo? ¿Qué se despierta en el alma? La respuesta no es lineal, porque el Bai no trabaja en una dimensión única. Su efecto no es inmediato como encender una lámpara. Es más como sembrar una semilla en la tierra energética de tu espacio y tu ser. Una semilla que, al pasar los 7 días, comienza a germinar. Pero no como lo haría una planta normal. Numberlo que crece aquí es otra cosa. Un campo vibracional distinto. Una atmósfera transformada desde adentro. Durante esos 7 días, el Bai actúa como un guardián que no solo protege, también escucha, también filtra, también absorbe. En su pequeña y silenciosa presencia, recoge las energías densas, las emociones sueltas, las memorias suspendidas en el aire de tu hogar. Se convierte en un testigo de todo lo que no dijiste, de todo lo que sentiste pero no mostraste, de todo lo que tu casa contuvo sin saber cómo liberarlo. Y entonces, al llegar el 7º día, algo sucede. Puede que no lo notes de inmediato con los ojos, pero lo sentirás con el cuerpo. El aire cambia. La luz se percibe distinta. El espacio comienza a respirar contigo, no contra ti. Es como si las paredes se hubieran limpiado de un polvo invisible. Como si las esquinas, antes cargadas, comenzaran a parecer más claras. Como si los sonidos del entorno se volvieran más armónicos, más naturales. Hay quienes reportan que los sueños se vuelven más simbólicos, más reveladores. Otros descubren que ciertas personas ya no se sienten cómodas visitando su casa. No porque hayan cambiado ellas, sino porque la energía ya no permite que las vibraciones discordantes penetren como antes. La atmósfera rechaza lo que no resuena. Es como si el Bai hubiera reconfigurado los límites sutiles del espacio, y ahora ese hogar ya no está expuesto. Está protegido. Y aquí viene una revelación que pocos se atreven a aceptar. Después de 7 días, el Bai debe ser retirado, porque ya no es la misma hoja que colocaste.
ahora está impregnada, cargada, saturada. Algunos dicen que se muere, otros que cumple su propósito. Pero lo cierto es que ya no vibra como antes. Y mantenerlo más tiempo puede revertir el proceso, permitiendo que lo que fue absorbido comience a liberarse de nuevo. Es como un filtro que ha hecho su trabajo. Debe ser honrado, agradecido y transmutado. ¿Cómo? A través del fuego. Quemarlo en un espacio abierto, con una vela blanca encendida y una palabra de gratitud. No necesitas hacer un discurso. Solo reconocer que esa hoja ha sido un canal de limpieza profunda y ahora debe regresar a los elementos. Y es justo después de este acto que muchos relatan lo más sorprendente. Una sensación de ligereza interna, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Como si por primera vez en mucho tiempo el hogar se sintiera realmente como un refugio y no como una extensión del caos del mundo exterior. Pero hay más, porque el trabajo del Bei no termina cuando se quema. Termina cuando tú reconoces lo que ha cambiado. Cuando te sientas en silencio, quizás el mismo silencio del ritual inicial, y te haces una pregunta esencial. ¿Qué energía quiero ahora sembrar en este espacio purificado? Porque el Bei limpia, pero tú decides con qué llenar ese nuevo vacío. Algunas personas, tras estos 7 días, reportan una claridad mental inesperada. Toman decisiones que venían posponiendo por años. Terminan relaciones tóxicas. Inician proyectos largamente postergados. O simplemente se reconcilian consigo mismas, con su historia, con su espacio. Es como si el Bei no solo hubiera actuado afuera, sino también dentro. Como si al limpiar el hogar, hubiera despertado una parte de ellos que estaba dormida. Y no es casualidad, es vibración, es frecuencia, es la ley natural de la energía. Lo que cambia en un plano, resuena en todos los demás. Por eso, este pequeño ritual de 7 días se convierte en una puerta, en un portal hacia una nueva etapa de percepción, de autoconocimiento, de reconexión con lo sagrado cotidiano. Algunos maestros espirituales comparan este proceso con una iniciación suave, una forma de entrar en contacto con las fuerzas invisibles que gobiernan nuestro entorno sin necesidad de grandes ceremonias ni símbolos complicados. Solo tú, tu casa, el Bei y una intención clara, nada más. Y sin embargo, todo se transforma.